No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Que yo vea, que te vean. Lo primero es pues, dar gracias a Dios por la historia que hace en nosotros, a veces sin imaginárnosla y sin saber por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y que creo que es lo mejor, que sea su historia, ¿no? Que no sea lo que uno piensa, planifica o cree, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la historia? Pues empieza naciendo en el año 1978 en Madrid. Yo tengo una hermana mayor, que es profesora, y soy el hijo pequeño, somos dos, bautizado al mes de nacer, y luego pues mis padres pues culturalmente cristianos, mi madre más creyente y más orante, mi padre muy trabajador y menos practicante. No recuerdo haber ido mucho a misa de pequeño, y cuando llega a la edad de la primera comunión, pues a catequesis, como prácticamente todo el mundo, clase de religión. La profesora Benita Gallo era una mujer maravillosa que dejó en mí cosas que yo descubrí después. En catequesis me aburría porque era un chico muy inquieto y muy activo, y eso de estar sentado y estar escuchando la explicación, pues a mí me costaba. Pero años después, que me reencontré con mi catequista Guadalupe, pues le di las gracias por su paciencia y por su misericordia, que siempre queda, siempre queda, esto siempre queda. Total, que yo hago la primera comunión a los 10 años y nada, pues después de hacer la primera comunión, yo recuerdo que le digo a mi madre que eso de levantarse para ir a misa de 12 me parece heroico, y que yo lo que quería hacer era jugar al fútbol, que era mi pasión. Así que yo, con 10 años, y después de algunas resistencias, sobre todo de algunas luchas de mi madre, que es una bendita, pues ya la mujer se rinde y yo dejo de ir a misa. Sí que rezábamos por las noches, eso sí que lo hacíamos. Mi madre nos cogía a mi hermana y a mí, a uno a cada lado para que no nos peleásemos demasiado, y rezábamos por las noches. No sé hasta qué edad, pero sí que rezábamos, ¿no? Mi padre, que trabajaba en un bar, era hostelero, pues llegaba muy tarde y no le veíamos, pero con mi madre rezábamos. Total, que terminamos la EGB, la primaria, pasamos al instituto, la adolescencia, pues seguimos con los estudios que me gustaban, con el fútbol que me gustaba mucho más, y con salir con amigos, con amigas, lo normal, y cero contacto con la vida de la iglesia, ¿no? Me acuerdo que con 14 o 15 años, o por ahí, o 16, una chica del instituto, muy maja ella, pues un día me dijo que ella estaba en confirmación. Y entonces estuve planteándome meterme en confirmación para estar un poco más cerca de esta chavala, pero al final no fue para tanto, así que nada, seguí. Y así llegué al último curso de bachillerato, a lo que entonces era COU, ahora es segundo de bachillerato, el último curso para terminar la secundaria, el bachillerato. Y ahí pues se dio una circunstancia muy providencial, y es que vino al instituto un nuevo profesor de filosofía, y de la mano de este profesor, Javier Mula, y de la asignatura de filosofía, de plantearnos el sentido, la verdad, la orientación, qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Las grandes preguntas que yo no me había formulado porque no estaba en un ámbito de fe, de iglesia, que estas preguntas las tenemos muy presentes, ¿no? Pues a mí esto me abrió un horizonte que yo pues me limitaba a vivir una vida sencilla, tranquila, bien, divertida, pero sin grandes preguntas. Así que de la mano de la asignatura de filosofía y de los griegos, de San Agustín, Santo Tomás, todos, ¿no? Kant, pues yo recuerdo plantearme cosas que no me había formulado antes, ¿no? Y ver en este profesor alguien que tenía luz, alguien que vivía su vocación como maestro, preocupado por nosotros, se notaba que le gustaba, y entablamos una relación bonita de maestro y alumno, de tal manera que pues yo me acuerdo que llega un momento en el que le digo: oye Javier, ¿tú qué tienes? O sea, ¿qué es lo que orienta tu vida? ¿Qué es lo que marca tu vida? Porque yo veo en ti algo que me parece atractivo, ¿no? Y él me dice: bueno, pues yo tengo fe en Jesucristo, ¿no? Y estamos hablando de los años 90,
Y yo dije, bueno, pero en fe en Jesús aquí en España pues tiene prácticamente todo el mundo, ¿no? Más o menos. Bueno, él me dijo, para mí es el centro, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, pues yo intuí que ahí había algo que yo desconocía, ¿no? Y esto se dio en el paso a la etapa universitaria. Yo seguía jugando al fútbol con cierto nivel y aunque ya intuía que mi futuro no iba a ser el fútbol profesional, y entonces dije, bueno, pues si no voy a ser futbolista, pues seré periodista deportivo, ¿no? Y así mantengo la vinculación con una de mis pasiones, que era el fútbol. Lo sigue siendo un poco. Y decidí estudiar periodismo. En ese contexto se cruzó una realidad que fue muy importante para mí. Una asociación universitaria que se llamaba Juve organizaba unos cursos de verano para preuniversitarios que iban a empezar su etapa universitaria, en los que planteaba el sentido de la universidad, ¿no? Como un momento de la vida para buscar la verdad, no solo la verdad del área que estudiaras, sino la verdad de todo, ¿no? La verdad de la historia, la verdad de la creación, la verdad de tu propia persona. Unos años para formarte integralmente, no solo intelectualmente, sino también la voluntad, también los afectos, ¿no? La etapa universitaria como un momento para saber cómo vas a servir a la sociedad, cómo vas a aportar en esta sociedad en la que vives para mejorarla, ¿no? Y a mí ese planteamiento, ese ideal de universidad me conquistó, me fascinó. O sea, yo recuerdo que yo quería ir a la universidad a estudiar periodismo, pues era una carrera no muy complicada, que era atractiva, unos años para pasárselo bien, para profundizar también y para luego encontrar un trabajo, ¿no? Pero se me planteó un ideal de universidad que me fascinó. Y en el fondo estaba un ideal de vivir la vida humana, ¿no? de vivir la vida humana con un sentido, ¿no? Recuerdo que este profesor me recomendó leer un libro que me marcó mucho, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y yo, que no había tenido muchas lecturas más allá de las obligatorias de secundaria, de bachillerato, pues a mí me marcó, ¿no? El hombre necesita encontrar un sentido y no cualquiera, tiene que ser un sentido verdadero, profundo. Yo quería ser feliz, que me parece que es lo que queremos ser todos, ¿no? Y con 18 años estaba dándole vueltas a estas preguntas. La providencia me hizo que a través de este profesor y esta asociación universitaria se me invitara a conocer la Universidad Francisco de Vitoria, donde también se impartía periodismo. Yo no podía porque no tenía recursos para ir a una universidad privada y al final se planteó la posibilidad de optar a una beca y bueno, pues la obtuve y me encontré pues con 18 años empezando la etapa universitaria con un ideal más amplio del que tenía, en un contexto que había quien se planteaba estas preguntas y quien daba algunas respuestas, como este profesor que os he comentado, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Para ser feliz hay que encontrar algo que no dependa de las circunstancias. Lo que me haga feliz, Julián, tiene que ser algo que haga feliz al que viva en Australia, al que viva en África, al que sea rico, al que sea pobre, al que tenga salud, al que no la tenga. Tiene que haber algo que pueda hacer feliz a la persona independientemente de sus circunstancias. Yo esto lo tenía claro, ¿no? A mí me iba bien, yo estaba contento con mi vida, estudiaba lo que quería, disfrutaba mucho con el deporte, con mis amigos, mis padres me querían, con mi hermana me peleaba más o menos lo normal, pero tenía que haber algo que no dependiera de esas circunstancias. Y ese algo pues me lo encontré, ¿no? En esas relaciones que fui trabando, no solo con mi profesor, con Javier, sino también en esta asociación universitaria, para mí fue muy importante las amistades que se forjaron en Juve, los monitores que había, los profesores, en ese inicio de la Universidad Francisco de Vitoria también compañeros, y en ese contexto plantean un viaje a Roma en las Navidades del año 96, me acuerdo bien. Y yo no había salido nunca de España y me dijeron, sí, hombre, anímate, tal. Yo, en aquel momento, curiosamente, yo había jugado de pequeñito en las categorías inferiores del Real Madrid y justo en ese momento
el Real Madrid me había llamado, yo jugaba en un equipo en el barrio del Pilar y me había llamado quería que entrenara con ellos. Y yo estaba entrenando con el Juvenil A, que era pues una cosa que para mí era un sueño, ¿no? Y estuve a punto de no ir a Roma por no perderme ningún entrenamiento con el Real Madrid en lo que era la ciudad deportiva. Estaba un tal Vicente del Bosque como responsable de aquella cantera. Para alguien que el fútbol es muy importante, esto era algo muy importante, ¿no? Pero, gracias a Dios, yo dije, hombre, viajar a Roma y perderme un par de entrenamientos, pues, en fin, merecerá la pena. Y en ese viaje en Roma, pues me maravilló la ciudad, por supuesto, como a todo el que haya ido, pero me maravilló también la historia de la fe plasmada en esa ciudad, ¿no? Yo recuerdo entrar en San Pedro y maravillarme, mirar la Piedad y maravillarme, y también maravillarme con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Jesús en el sagrario. Yo les decía a los 4 compañeros jóvenes que iban de aquí de Madrid, yo decía, oye, ¿por qué os arrodilláis cuando entráis en la iglesia, ¿no? Yo estaba así, este era mi contexto vital y espiritual. Y me decían, porque ahí está Jesús. Y digo, ¿dónde está Jesús? Dice, ¿ves la cajita que se llama sagrario? Sí. ¿Ves que hay una lucecita al lado encendida? Sí. Pues eso significa que ahí está Jesús. Y yo decía, pero, a ver, explícate, porque ahí no cabe Jesús, Jesús vivió hace 2000 años, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas la última cena? Esto es mi cuerpo, yo estaré con vosotros. Yo decía, bueno, si vosotros lo decís, vale, ¿no? Pero, bueno, pues ya está. Entonces, visitando Roma, visitas en el fondo la historia de la Iglesia, ¿no? Pues los santos, los mártires, el Coliseo, las persecuciones, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola, el brazo de San Francisco Javier. Bueno, yo me acuerdo que todo eso fue como un abrirme la mente, el corazón. Tuve ahí contacto por primera vez en mi vida con seminaristas, con seminaristas que se estaban preparando para ser sacerdotes. Yo personalmente estaba convencido de que alguien que se metía al seminario para ser sacerdote, pues tenía que ser alguien que estaba un poco mal, ¿no? Sí, o sea, que no tenía muchas perspectivas en la vida, no vales para demasiadas cosas, y dices, pues nada, pues me meto a esto, ¿no? Me meto a esto, porque yo no concebía que alguien pudiera renunciar a una familia, a decidir la profesión, el trabajo que quieres hacer y entrar en un centro de formación y ordenarte sacerdote con todas las privaciones y las renuncias que implicaba, ¿no? Yo pensaba que esto era para quien no encontraba otra cosa. Pero en ese trato con esos jóvenes seminaristas dije, oye, estos chavales no solo no son lo peor y lo más pobrecito del mundo, sino que son unos tíos muy normales e incluso unos tíos valiosísimos, ¿no? Pues sanos, divertidos, inteligentes. A mí eso también me hizo que se me cayeran, ¿no? Pues los muros del prejuicio que yo tenía, que los tenía, ¿no? Y en ese contexto, ese cóctel hizo que un 22 de diciembre, el día de la lotería, yo siempre digo que me tocó el gordo ese día, entrando en la Basílica de San Pedro, yo empecé a experimentar ahí en el tranvía, en el que por supuesto nos habíamos colado, como hicimos durante todos esos 4 o 5 días en Roma, pues yo interiormente había como un... no sabía cómo decirlo, pero me pasa un poco ahora al recordarlo, una intensidad aquí interior, ¿no? ¿Qué te está pasando, no, Julián? Yo empecé a decir, tranquilo, Julián, se llama autosugestión, has estado rodeado estos días de estos compañeros, visitando muchas iglesias, hablando con seminaristas, estuvimos en alguna misa, por supuesto, y esto te está sugestionando, ¿no?, sobre estos temas. Pero no se me iba, ¿no? Yo dije, vale, tranquilo, en una hora se te va esto, ¿no? Se te tranquiliza. Y no se me iba, y no se me iba. Y ahí, en la Basílica de San Pedro, recuerdo, en la parte posterior del altar mayor, lo que se llama la Cátedra de San Pedro, pues tuve un momento de apertura y de decir, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Si eres tú, pues qué bien, ¿no?
Y fue una experiencia muy gozosa, ¿no? Como de mucha alegría, sí, de decir, qué bueno, ¿no? Qué bueno, que hay una existencia, una presencia amorosa, pacificadora, súper agradable. Entonces me acuerdo que después de estos momentos yo estaba con éramos un grupo de 5, ¿no? Y mi compañero Alex Navajas, le dije, oye Alex, me ha pasado una cosa muy rara, ¿no? Y me dice, ¿qué te ha pasado? Y pues he experimentado a Dios, o sea, he sentido la presencia de Dios, ¿no? Y entonces me dijo, oye, mira, eso le ha pasado a miles y miles de personas a lo largo de la historia. Digo, ¿sí? Dice, sí, le ha pasado a muchísima gente. Y digo, oye, qué bueno, porque a mí no me había pasado, ¿sabes? A mí no me había pasado y yo pensaba que esto no existía, no era real y ahora lo vivo, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y me dice, ¿hace mucho que no te confiesas? Y digo, pues desde la primera comunión, que ni me acuerdo, supongo que me confesaría, ¿no? Y entonces me dijo, pues confiésate. Digo, pero es que no me voy a acordar, 8 años, ¿no? 8 años largos sin confesarme, no me voy a acordar. Dice, no te preocupes. Y entonces recuerdo esa sensación un poco de mezcla de temor, inquietud y acercarme a un sacerdote y tener, pues, la confesión no la recuerdo. Supongo que le diría, mira, no me acuerdo de muchas cosas, pero he hecho cosas mal, he sido egoísta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Así que así volví, así regresé de Roma en ese año 96. Me acuerdo que le dije a mi madre, me preguntó, ¿qué tal el viaje? Muy bien, me ha pasado una cosa un poco rara. ¿Qué te ha pasado? Pues que me he encontrado con el Señor. Entonces mi madre me miró así como un poco extrañada y digo, sí, he tenido una experiencia. Mañana me gustaría ir a la Misa del Gallo, que no había ido nunca. No teníamos costumbre de ir a la Misa del Gallo. Entonces mi madre dijo, bueno, muy bien, pues vamos a la Misa del Gallo. Y ahí empezó pues, mi nueva etapa como un joven que seguía buscando y que seguía buscando la felicidad, la verdad, la luz, el sentido y que se había encontrado con ese Dios que viene a traerte luz, verdad, felicidad y sentido. Así que en cuanto retomé en enero las clases, pues me presentaron al capellán de la universidad y me dijo, tú no estás confirmado, ¿no? Y digo, pues no, porque no sé lo que es eso, así que seguro que no. Y entonces, pues nada, empezamos la preparación para la confirmación. Todas las semanas, una reunión con él que iba entre 1 hora y 2 horas, repasando el credo, repasando los mandamientos. Yo recuerdo ahí mis peleas para, bueno, todo lo que te tocaba personalmente, pues siempre es difícil, ¿no? Pues por ejemplo, todo el tema de la moral sexual, pues yo había vivido, pues como me parecía, me apetecía, me gustaba, y bueno, pues a veces intuyes que puedes estar utilizando a alguien, pero dices, bueno, tampoco es para tanto, porque la otra persona tampoco dice nada, y entonces de repente te dicen, oye, ¿cómo crees que uno debe vivir pues el afecto, la atracción, las relaciones? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran, ¿no? Todas estas cosas, pues yo decía, pues es verdad, yo no estoy viviendo así, pero esto significa que tengo que cambiar algo, ¿no? Entonces aquí empiezan las luchas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista doctrinal, pues recuerdo mi lucha con el tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Yo le preguntaba al padre Méndez y el padre Méndez me daba las razones, íbamos a la Escritura, íbamos a los Evangelios, íbamos a la historia de la Iglesia que daba razones contundentes para decir, Jesús dijo esto, lo quiso expresar, la Iglesia lo entendió así, es algo efectivamente que se nos escapa, y yo decía, padre, que no, es un signo, es un símbolo, es muy bonito, pero es un símbolo y tal. Y ya, cansado de mí, me dijo, mira, Julián, vas a hacer una cosa, ¿vale? Todos los días cuando vengas a la universidad, pasa a la capilla y le dices, Jesús, si estás aquí, que yo te vea, que yo lo vea. Y dije, venga, vamos a hacerlo. Y hace poco fui a la Universidad Francisco de Vitoria y celebré misa ahí. Y fue como, hacía muchísimo que no celebraba yo la misa ahí, y dije, madre mía, Señor, aquí tú y yo nos encontramos de un modo nuevo, porque yo en esos meses, en esa primavera del año 97, tuve la absoluta certeza de que Jesús está presente en la Eucaristía, y es algo que no se me ha ido, han pasado unos cuantos años,
Desde que soy sacerdote y cojo la Eucaristía, digo, Dios mío, estás aquí, no ha cambiado nada, es la misma apariencia, no hay rayos, no hay nada. He tenido experiencias interiores así muy fuertes de decir, está clarísimo que estás aquí y además lo estoy sintiendo, pero la inmensa mayoría de las veces, de los días que yo he comulgado, que llevo muchísimos años haciéndolo, no ha habido nada extraordinario, ¿no? Pero esa certeza que me regaló el Señor no se me ha ido y le suplico que permanezca siempre, ¿no? Así que nada, ahí caminé, periodismo, deporte. Aquí el encuentro con el Señor lo redimensionó todo un poco, como que dije, sí, el fútbol es maravilloso, pero hay cosas muchísimo más maravillosas y más grandes, ¿no? Y esto me ayudó mucho, porque al final esta aventura con el Real Madrid pues no terminó de llegar más arriba, ¿no? Y yo dije, bueno, bien, no pasa nada, la vida es maravillosa, y ya veremos de qué manera pues seguimos adelante, ¿no? Por supuesto, seguí jugando al fútbol muchísimo hasta ahora, disfrutando mucho, ¿no? Conocer la fe, vivir la fe, empezar a insertarme en la iglesia. Al año siguiente fui de misiones a Bosnia, que es algo que también me marcó fuerte, el ver la tragedia humana, el dolor de la guerra y cómo la fe da una luz y una esperanza incluso en las cosas más tremendas como puede ser la guerra, ¿no? Fui participando en retiros, yo no había estado nunca en un retiro espiritual, pues hacer silencio, hacer oración, empezar a colaborar de alguna manera. Así fui caminando, estudiando la carrera, muy metido en esta asociación universitaria, organizando congresos, campamentos de verano, en el que yo primero era voluntario, luego ya fui siendo responsable, disfrutando mucho, la verdad, mucho. Y en esto llegamos a cuarto de carrera, el año 2000. Yo tuve una crisis no de fe, sino de vivencia de la fe, ¿no? Porque intentaba vivir la fe por mis fuerzas, por mi músculo. Yo sabía lo que había que hacer y había que hacerlo, ¿no? Y esto me llevó a, bueno, evidentemente, no poder vivir pues la exigencia de la caridad, de la entrega, de la fidelidad, de la sinceridad, del respeto, no sé, muchas cosas, ¿no? Que te das cuenta de que... Y como que te va aplastando interiormente el decir, yo sé lo que tengo que hacer, no soy capaz de hacerlo, aquí hay algo... Y dices, bueno, claro, pues que no le estás diciendo al Señor, Señor, pues sé tú el que vivas en mí, y ya está, y relájate, ¿no? Relájate, hay un Dios, no eres tú, no pasa nada, ¿no? Pero no, yo estaba ahí. Entonces tuve un momento ahí, me acuerdo, en cuarto de carrera, coincidió que yo estaba estudiando por la mañana la carrera, por la tarde trabajaba ya en esta asociación y por la noche yo jugaba en tercera división, en el Carabanchel. Claro, era una auténtica paliza, o sea, era salir a las 7 de la mañana de mi casa y volver a las 11:30 de la noche, todos los días. Y el fin de semana había actividades, por supuesto el partido de fútbol, pero también con el trabajo. Todo se confabuló para que yo reconociera que yo no puedo, que no podía. Entonces, en esa Semana Santa, el Domingo de Ramos, que fue un 9 de abril, me acuerdo, fuimos a la casa de las misioneras de la caridad, las monjas de Madre Teresa de Calcuta, en el paseo de la Ermita del Santo. Fuimos a hacer voluntariado. Íbamos 3 chicos y 6 o 7 chicas y no me acuerdo quién organizó y yo nunca no había hecho voluntariado antes allí, ¿no? Tampoco había hecho mucho voluntariado, algo pero no mucho. Y nada, pues llegamos ahí y las religiosas, llevábamos nuestro balón de fútbol, yo dije, ya está, sacamos un balón de fútbol y con los chicos felices y yo más, ¿no? Y la religiosa dijo, haced un Vía Crucis representado. Y entonces yo me acuerdo que me quedé así diciendo, oye, pero el Vía Crucis es de los viernes, es del Viernes Santo, pero del Domingo de Ramos, ¿no? Y entonces le dijimos, hermana, ¿no le parece mejor que juguemos al fútbol? Y entonces la hermana, estas misioneras de la caridad que son tan caritativas y a la vez tan firmes, nos dijo, el Vía Crucis representado. Y entonces me acuerdo que al pasar a una de las salas vi una de las celdas de la religiosa
¿no? Un camastro, un armario minúsculo y yo creo que ya está, ni siquiera había un escritorio, ¿no? Me impactó decir, Dios mío, esta mujer habita aquí, esto es su celda, qué pobreza, que no tener nada y a la vez qué fuerza de vida esta mujer, ¿no? Y entonces, de los 3 chicos, uno iba había tenido una noche un poquito de fiesta, y venía con resaca, un poquito. Entonces ya sabíamos que él no iba a hacer de Jesús. Quedábamos 2, Josele y yo, Josele amigo del fútbol y después coincidimos en la universidad. Y entonces me dijo Josele, oye, tú estás un poco más metido en las cosas de la iglesia, haz tú de Jesús. Y dije, venga, pues hago yo de Jesús, cosa que no había hecho en mi vida. A mí no me gusta el teatro, no se me da bien, no. Y entonces, pues nada, nos pondríamos ahí una sábana, supongo, me pusieron una sábana y tal, y empezamos el Vía Crucis. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez, ¿no? Y yo entré, o sea, no es que entrara en el papel, ¿no? Sino que entré en la oración, empecé a caer en la cuenta de lo que Jesús había vivido, experimentado, y me sentí pues identificado, la verdad. Y en un momento, en ese Vía Crucis, no sabría decir la estación, no sé, pero fue pronto, ¿no? Yo interiormente, ¿no? Se me presentó a mi mente, oye, ¿y si me representas con toda tu vida, con toda la vida, ¿no? Y entonces fue como un shock, la verdad. Yo continué el Vía Crucis y al terminar me acuerdo que una de las chicas que había venido, Conchi, que hizo de la Verónica, me dijo, oye Julián, cuando te he ido a ungir el rostro, ¿no? A limpiar el rostro, te he notado como, no sé, ¿te ha pasado algo y tal? Entonces yo me acuerdo que dije, no me ha pasado nada, ¿no? En ese Vía Crucis, en esa experiencia, yo había ido con la que acababa de empezar a salir, con una chica con la que acababa de empezar a salir. Y una mujer buenísima, una chica muy maja, y al terminar yo le dije, me ha pasado una cosa rara. ¿Qué te ha pasado? Pues que se me ha presentado, o sea, esta idea de ser sacerdote. Y ella me dijo, pues yo alguna vez lo he pensado, de hecho alguna vez lo he soñado. He dicho, ¿cómo? A ver, esto no lo tienes que pensar ni que soñar, hija mía, ¿no? Que tú y yo hemos empezado a salir porque nos gustamos, nos queremos y estas cosas. Total, que eso pasó. Me pasó ese día y no se me olvida porque, claro, no se te puede olvidar, ¿no? Yo esa Semana Santa me fui a hacer como un retiro y hablando con el sacerdote con el que yo llevaba hablando un tiempo, pues me dijo, esto es curioso, es un poco contradictorio, acabas de empezar a salir con esta chica, ahora se te plantea esto. Bueno, pues nada, ábrete a lo que el Señor te quiera decir. Y yo me acuerdo que en verano no fui a Roma, a la JMJ, pues porque fui a hacer una experiencia vocacional en la que el sacerdote cuando llegamos nos dijo a los que estábamos ahí, a los jóvenes, bueno, lo que tenéis que hacer, esto para que funcione tenéis que hacer esto, coger un cheque en blanco y decirle, Jesús, lo que tú quieras, y firmas. Y entonces yo me acuerdo que dije, ni de broma, pero ni de broma. O sea, el que diga las condiciones, lo que quiere y lo que pide, y yo ya veré si firmo, ¿no? Y entonces, pues al cabo de 2 semanas, 20 días, pues el sacerdote me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Ves algo? No, la verdad es que no veo nada, yo creo que me voy a ir a mi casa y tal. Y dice, ¿pero tú le has dicho al Señor lo que quiera? Y yo, sí. Y nada. Bueno. Me volví, el Señor permitió estas incoherencias, estas debilidades. Y nada, pues volví a mi vida, terminé la carrera, me quedaba 5º de carrera de periodismo, disfruté mucho, ya dejé el fútbol, lo dejé, colgué las botas en lo máximo que había llegado, a 3ª división, y dije, mira, vamos a intentar mirar la vida buscando lo más valioso y lo que puedas aportar tú, ¿no? Y viviendo la fe con esta muchacha, ¿no? Con esta chica. Y así llegué hasta final de la carrera, que terminé bien, agradecido y contento, y ahí decidí irme a Irlanda a trabajar y a ver si aprendía inglés y también dar tiempo a que esta chica terminara la carrera.
y me fui a Irlanda a trabajar en una escuela como un poco monitor, acompañante, tutor, un poco de chicos adolescentes y a ver si aprendíamos algo de inglés. Fue una experiencia preciosa, misa diaria, tiempo de oración y mucha entrega, mucho darte a los demás, ¿no? Conocer tu fragilidad, ¿no? A mí me ponía nerviosísimo, yo soy súper impaciente y entonces los adolescentes, imagínate, yo no hablaba bien inglés, entonces era una impotencia y tal, ahí el Señor me fue trabajando y hubo un día, también me acuerdo de qué día, un 25 de octubre del 2001, que en Irlanda yo no sabía si seguir con la carrera periodística como periodismo digamos de medios o hacer el doctorado para trabajar en comunicación institucional, ser profesor, me gustaba todo esto, en el fondo me gustaban muchas cosas y me acuerdo que le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces me vino con una fuerza terrible, he dicho el 25 de octubre, fue el 27 de octubre, me vino con una fuerza tremenda el decir, Julián, ya te lo he dicho. Y fue como, no. Porque además yo antes de irme a Irlanda, yo le había pedido a mi novia que se casara conmigo. No he entendido del todo muy bien este movimiento, pero bien sabe Dios que no era una huida, que era sincero. Yo quería que esta chica supiera que yo antes de irme no iba a irme ahí a lo loco, sino que yo quería entregarle la vida y le regalé un anillo de pedida y me dijo que sí. Y entonces, claro, cuando vino esto fue como, pero a ver, Señor, a ver, me acuerdo que lloré como una Magdalena, se lo conté a un sacerdote allí en Irlanda, me invitó a que me serenara y nada, ahí estuve luchando, noviembre. En diciembre vine a España, me acuerdo, porque fue la graduación universitaria y yo volví a España, no dije nada a nadie, yo lo seguía rumiando y en esas navidades, con la escuela en la que yo estaba allí en Irlanda, había una peregrinación a Italia. Entonces, pues nada, yo fui con el grupo a Roma, impresionante misa del Gallo, en la Basílica de San Pedro, con San Juan Pablo II, ya muy mayorcito. Y yo le dije al Señor, antes de irnos a Italia, le dije, Señor, en Roma o me dices así ya del todo lo que quieres, o yo sigo adelante con este plan de formar una familia y tal, que me encanta, ¿no? Y entonces pasó Roma, visitamos cosas, esta misa del Gallo, tal, no sé qué, y en Roma no hubo nada, y entonces yo dije, yo creo que esto, lo mismo, el Señor se le ha olvidado, o a lo mejor lo ha relajado, yo qué sé, ¿no? Pero un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, visitando la Catedral de Florencia, subiendo al Duomo, ¿cómo se llama? Justo antes de la misa, la inquietud vino con una fuerza inusitada, y ahí ya me rendí, y ya le dije, Señor, ya está, está clarísimo que tú me estás pidiendo esto y yo una de dos, o corto contigo y esto no lo puedo hacer, o me fío de ti, así que yo voy a entrar al seminario, Yo veo claro que tú me llamas a entrar al seminario, ¿no? Eso es lo que yo tenía claro. Así que nada, a los pocos días lo comuniqué allí, estamos hablando de enero, vine a España, se lo comuniqué pues, a la que era mi novia. Se lo comuniqué a mis padres, que fue un poco de shock, porque cuando yo fui a hablar con mis padres, con mi novia, pensaban que les íbamos a decir la fecha de la boda. Y le dije que me metía al seminario. Entonces fue un poco de shock, les costó un poquito, sobre todo a mi madre, y también a esta chica, a mí me había costado mucho, ¿no? También tomar la decisión. Y pues en el 2002 entré al seminario, pues con la confianza, ¿no? De decir, pues Señor, tú sabrás porque yo de esto no sé nada. Pensaba que el seminario iba a ser terrible, que iba a ser un rollo, que iba a ser oscuro, y fue, pues no fue eso. La verdad es que no fue eso, fue un descubrimiento de la belleza y la grandeza de la vida de la Iglesia dentro de un centro de formación, en este caso, ¿no? Primero estuve en Salamanca un año y medio y después pues, entré en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, y la verdad es que fueron unos años preciosos. Me encantó, bueno, primero todo lo que es intimar con el Señor, ¿no? Descubrir la vida interior, la vida de la oración, el estar
ratos largos, como dice Santa Teresa, tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? Descubrir la adoración eucarística prolongada, leerme los evangelios pausadamente, tomando nota, ¿no? Yo siempre digo que mi evangelio, o sea, el evangelio para mí viene de ahí, ¿no? De las adoraciones en el seminario, leyendo la palabra de Jesús que estaba vivo delante de mí, que me estaba hablando, y yo he ido ahí pues tomando, ¿no? Notas de tantas frases, tantos gestos, tantas miradas, conociendo a Jesús. Este es el mayor tesoro de poder entrar en un centro de formación para ser sacerdote en este caso y profundizar en el trato con el Señor. Por supuesto, pues la Eucaristía diaria, la confesión frecuente. De seminarista me costaba un montón confesarme con frecuencia, porque yo decía, vamos a ver. Pero yo aquí en el seminario, o sea, misa diaria, oración diaria, un ambiente majísimo. Bueno, en el fútbol se me van un poco los nervios, pero vamos. Y ahora de sacerdote busco la confesión frecuente como agua de mayo, porque necesito, ¿verdad?, que el Señor me renueve en su misericordia y en su amor. Total, años preciosos en el seminario, peregrinaciones, descubrir la iglesia, ser catequista, darte cuenta de que no es saber mucho, sino amar mucho. Mi primer vicario parroquial, Santi Durán, que en paz descanse, que murió joven de cáncer, él me decía, Julián, no se van a acordar estos niños de catequesis de primera comunión, que era la primera vez que yo daba catequesis de primera comunión, cuando pase un tiempo no se van a acordar de casi nada de lo que les digas, pero si les quieres en el Señor, se van a acordar. Y me di cuenta de que era verdad. Y entonces dejé de poner toda la atención en el esquema que tenía que preparar para rezar por ellos, ser paciente con ellos, ser comprensivo con ellos, o intentarlo. Años preciosos, peregrinaciones, convivencia en el seminario, te das cuenta cómo el Señor va haciendo una fraternidad que entre nosotros era muy difícil. Mi curso entramos 15, nos llevábamos fatal el primer año, o sea, quiero decir, humanamente había unos choques, y esto lo decimos ahora, ¿no? 20 años después, ¿no? Es decir, cómo el Señor, ¿no?, nos ha ido amasando y nos ha ido haciendo hermanos, ¿no? Y yo, una frase que me gusta mucho, que la dijo San Francisco, es gracias, Señor, por darme hermanos, ¿no? Es una de las experiencias más hermosas, ¿no? Hermanos, y ahora que vivo junto a una comunidad religiosa, hermanas, ¿no? O sea, yo de la vida consagrada femenina he recibido gracias sin parar, ¿no? Y sigo haciéndolo. En el seminario, yo tenía claro que tenía que entrar al seminario, pero no tenía claro que tenía que ser sacerdote. Así que a mitad del seminario hubo una gracia preciosa en unos ejercicios espirituales, en tercero de seminario, con el padre Francis. Y la verdad es que me di cuenta de que el Señor me llevaba esperando desde que puso la inquietud en mí para ser sacerdote. Me llevaba esperando unos años y me acuerdo que en esos ejercicios espirituales ya vi que no era entrar al seminario, sino que era una llamada a ser sacerdote. Y yo ahí pues me dije, sí, Señor, yo también lo quiero. Y nada, pues continuaron los años en el seminario, formación, estudios, catequesis, tal, no sé qué, parroquias, y llegó pues el año sacerdotal, el curso 2009-2010. Yo fui ordenado diácono el 12 de octubre del 2009 y como regalo, porque en mi diócesis las ordenaciones sacerdotales prácticamente siempre han sido el 12 de octubre, a nosotros nos tocaba el 12 de octubre del 2010, pero para entrar dentro del año sacerdotal nos adelantaron al domingo del Buen Pastor, al 9 de mayo del 2010. Así que, pues nada, por gracia de Dios y por su misericordia, nos configuró consigo mismo con el Buen Pastor, ¿no? Para ser instrumento suyo, ¿no? Para representarle, hacerle presente en medio del mundo, ¿no? Y decir sus palabras y sus gestos que cuando verdaderamente estamos unidos a Él y son suyos, porque a veces le podemos como ocultar un poco, ¿no? Son salvíficos, ¿no? Son salvíficos. O sea, la gente recibe la gracia del Señor a través de nuestra pobreza y nuestra debilidad. Y nada, pues desde el año 2010
ejerciendo el ministerio sacerdotal, que fundamentalmente es ejercer pues el triple servicio, ¿no?, de santificar a través de los sacramentos, enseñar a través de la predicación, del acompañamiento espiritual, las catequesis, los grupos y tal, y luego pues el regir, o sea, el acompañar, el guiar, también el ayudar en la vida parroquial a que seamos un cuerpo, que seamos un pueblo, que nos queramos. Bueno, pues esto es como lo fundamental, lo central. Todo esto evidentemente pues fundamentado en la intimidad con el Señor, o intentándolo al menos, en una vida de comunión en la Iglesia, y también un deseo de evangelizar y de llegar a los que todavía no conocen este amor loco del Señor. Y en paralelo, algo que yo había entregado sin ningún problema, sin ninguna dificultad de nada, que fue mi carrera de periodismo, mis estudios de periodismo. Yo cuando entré al seminario no tenía ninguna inquietud de decir, jo, no voy a poder ejercer el periodismo, ¿no? Alguna vez dije, bueno, mira, me preparé para dar noticias y ahora el Señor me llama a dedicarme a la buena noticia, al Evangelio. Fenomenal, esto me encanta, ¿no? Pero es verdad que el rector del seminario, don Rafael Zornoza, pues me dijo, oye, chaval, tú aprovecha esto, y entonces ya en el seminario escribía algo en la revista de la diócesis, y en el boletín, era el responsable del boletín, y en cuanto me ordené diácono me introdujeron en la delegación de medios de comunicación de mi diócesis, de la que luego ya me hicieron delegado hace unos años, y he estado pues intentando pues cuidar y servir a la Iglesia en este ministerio. Y también un poco pues por esa vocación comunicativa, que esto siempre la he tenido, siempre me ha gustado la comunicación, me parece que es uno de los regalos más maravillosos que nos ha dado Dios, pues a través de cuentas en redes sociales y también de colaboración en algunos medios, en 13 Televisión, en COPE, en Radio Nacional en algún momento, y sobre todo en Radio María, pues ahí compartir tantas cosas impresionantes, preciosas, tantas maravillas de Dios, ¿no? Esto es como lo más bonito y lo más importante. También en algún momento pues la dimensión, si quieres, profética, ¿no?, que es anunciar a Cristo, anunciar a Dios, y también a veces denunciar lo que es injusto, lo que hace daño, lo que atenta contra la dignidad humana. Yo me he sentido llamado siempre a levantar la voz. Es una voz pequeñísima, pero yo como que experimento que la tengo que levantar, y si se aprueba una ley que va contra la dignidad de la persona, contra el no nacido, contra la libertad de elección de cómo quiero vivir mi afectividad, o tantas cosas, o que reine la mentira en el contexto social, pues yo, que no soy nadie, la verdad, pero lo tengo que decir, y lo digo, lo digo a veces, ¿no? Y bueno, pues de ahí han venido pues cosas muy bonitas, personas no tanto que agradezcan esta parte de denuncia, sino también pues todo lo que he compartido a través de testimonios o de enseñanzas. Hay mucha gente, alguna gente al menos que lo agradece, que le ha ayudado, y bueno, pues esto es así, la vida, mi vida, un poco. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea